Muy buenos días, salvete a los amigos del Museo Arqueológico Nacional y de la Asociación Mos Religiosus. Y estamos aquí en este museo, en la exposición de los dacios, y precisamente vamos a hacer un culto salutífero y vamos a explicar en qué consistía precisamente los rituales que hacían tanto civiles como militares en la Dacia antigua o en la propia Roma, en cualquier otra provincia del territorio romano. Bien, pues los cultos salutíferos es precisamente todos aquellos cultos que estén referidos a la salud. Es decir, todos aquellos rituales, ofrendas que se refieran a la petición de la salud, de curación de alguna parte del órgano, de alguna enfermedad, de una peste, y hoy, por ejemplo, pues lo podíamos hacer precisamente con el coronavirus, ¿no? Pues los romanos también lo que hacían muchísimas veces era precisamente hacer todos estos rituales, peticiones en los templos a las divinidades y a los dioses romanos y extranjeros, adoptados por Roma como divinidades o dioses de la salud, y pedían precisamente, y eso es una de las cosas que vamos a recrear ahora a continuación, la salud, la curación de una parte de su cuerpo, ¿no? Bien sea un brazo, bien sea un órgano, bien sea la vista o los intestinos, etc. Los romanos lo que hacían muchísimas veces era la petición de la curación de esta salud a distintas divinidades, ¿no? En Roma tenemos una mixtura, tenemos un gran abanico de divinidades y de dioses relacionados con la salud, ¿no? El más conocido, por supuesto, es Esculapio, ¿no? Que es el Asclepio griego y que realmente lo es adoptado por Roma precisamente con el nombre de Esculapio. Esculapio desde Roma, como sabrán, tiene un gran templo que es en la isla Tiberina, en el centro del río Tíber, en Roma, y ahí tienen precisamente un templo con una gran base como si fuera un barco, y es donde van a acudir en peregrinación muchísimas veces tanto los ciudadanos de Roma como de los territorios de alrededor de la península itálica, van a acudir al templo de Esculapio precisamente para pedir la salud, ¿no? Y nos vamos a encontrar dentro del propio templo un montón de exvotos, como luego les voy a enseñar, y que vamos a recrear. Pues dentro del propio templo había una serie de sacerdotes, los sacerdotes Esculapio, que precisamente hacían todos estos rituales y cobraban y hacían, digamos, la recogida de todos los exvotos, de todas estas pequeñas ofrendas. Y curiosamente, alrededor del templo, a las afueras, y a cercanías existían una serie de pequeños kioscos de puestos que vendían los exvotos, ¿no? Por ejemplo, pues algún exvoto que luego ya también explicaremos, como por ejemplo este de un útero, pues precisamente eran exvotos estándar generalizados, donde el oferente compraba en estos puestecitos pues el exvoto a ofrecer a Esculapio, o bien si lo hacía o se lo fabricaban, ¿no? Pero generalmente se compraba. Es decir, que detrás de todo este culto salutífero también hay un negocio de venta, por así decirlo, de merchandising, como hoy se dice, que precisamente es relacionado con el tema de la salud. Luego los otras divinidades y otros dioses de la salud que también están vinculados con los romanos y que han ido poco a poco adoptando por parte de los romanos e incluyéndolo en el panteón romano es, por ejemplo, Spes, ¿no? También tenemos a Salus, que es la divinidad de la salud propiamente dicha, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que tengas buena salud o cuando se estornuda, que se dice también salud, ¿no? Pues lo que se está aludiendo es precisamente a esta divinidad que es Salus. Lo que pasa es que, curiosamente, cuando llega el cristianismo, esta divinidad de la salud se va a cambiar por una terminología que todos van a conocer, que es cuando se estornuda se dice Jesús, ¿no? Porque precisamente también Jesús, a partir del siglo III después de Cristo, se va a vincular con la curación, con la salubridad, con la salud en general, ¿no? Entonces, como se dice, parece ser que se dice en la Biblia, que Jesús curó a varios, en época de principios del siglo I después de Cristo, que curó
a varios, ¿no? De la ceguera, de la cojera, y por tanto se va a ir vinculando a medida que se va estipulando todos los trabajos de Jesús, se va a vincular con el tema de la salud. Por eso, a día de hoy, cuando alguien estornuda se le dice Jesús, ¿no? También el tema de la salud es muy importante, SPES, y van a reconocer, por ejemplo, un término que es el SPA. El SPA, que es Salus per Aquam, es decir, salud por el agua, y es lo que hoy precisamente se conservan, ¿no? Los balnearios, que luego van a ir copiando incluso los árabes, los balnearios árabes magníficos, y que a día de hoy seguimos utilizando, donde en esas termas se dan masajes, igual que hoy, no hemos cambiado prácticamente nada, y que nos vamos a ir curando por la salud, por el agua, perdón. ¿Qué ocurre y por qué salus per aquam? ¿Por qué por el agua? Porque los romanos, y bueno, en la antigüedad en general, pero en este caso el mundo romano, lo que se hacía, la purificación, se hace siempre a través del agua. Por eso el agua, como elemento natural, lo que hace es limpiar todas las impurezas del cuerpo y te da salubridad, ¿no? Por eso nos duchamos y es lo que nos da la limpieza y la higiene corporal. Pero es que también el agua, lo que se ha utilizado precisamente dentro del mundo cristiano como elemento purificador cuando es el bautizo. El bautizo es también, mediante el agua, la purificación del alma, del ser, que se hace a través del bautismo, de ese ritual que van a incorporar también previamente al cristianismo otros cultos mistéricos, que ya hablaremos en otra videorecreación aquí en el museo, y que se hace a través del agua, ¿no? Y es precisamente la purificación del alma y del ser, y se hace precisamente con el agua. Pero la salud también es considerado como un elemento belicoso, de guerra. ¿Por qué? Porque se está luchando precisamente contra una enfermedad. Una persona, incluso hoy en día, lo que se hace es luchar contra una enfermedad, contra una dolencia, y es precisamente los romanos lo que este mismo sentido lo van a incorporar como una salud bélica, por así decirlo. ¿Y esto en qué se transforma? ¿O en qué se traduce? Precisamente nos vamos a encontrar con divinidades o con dioses y diosas que nada, a priori, tienen que ver con el tema de la salud, como por ejemplo puede ser Minerva. Y nos vamos a encontrar precisamente en Roma un templo que se llama Minerva Médica, porque, como sabrán, Minerva es una diosa de la guerra, de la inteligencia, de la estrategia, y ese carácter, esa función bélica que tiene Minerva, la Atenea griega, se va a incorporar también a la lucha contra las enfermedades a favor de la salud, como protectora y como patrona, por así decirlo, de los médicos, de las enfermeras, que también existían en la antigua Roma, y algunas médicas también que existían en Roma. Entonces, esta Minerva se va a incorporar a ese elenco de dioses que luchan contra la peste, contra las enfermedades. Hay otros dioses que, vinculados también incluso con el mundo militar, es, por ejemplo, Valetudo, ¿no? Valetudo, que precisamente de esta divinidad femenina, recibe el nombre de un hospital militar, que es el Valetudinarium. Precisamente es en el aspecto militar que hacen los romanos y que vinculan los problemas, evidentemente, de las heridas, tanto heridas graves como heridas de amputaciones, como incluso la propia muerte, va a estar vinculado con esta divinidad que es Valetudo. Y de ahí va a recibir esta parte del hospital militar. En el propio campamento, precisamente también se va a adorar no solo a Valetudo, en algunas ocasiones, precisamente petición de la curación de las partes del cuerpo, de las heridas, de evitar el sufrimiento propio. Se va también a incorporar en el propio aspecto militar, aparte de Esculapio, ¿no? Por supuesto. Aparte, en algunos casos, cultos privados personales que van a estar vinculados no solo a Minerva, sino que también a Marte. Porque hemos dicho que la guerra médica, por así llamarlo,
también está vinculado con esos dioses de la guerra. Y Marte, el Ares griego, también va a estar incorporado como un Ares salutífero, ¿vale? O un Marte salutífero. Y curiosamente también este Marte va a luchar contra las enfermedades y en algunos casos el mundo militar va a incorporar a Marte dentro de su propio panteón, dentro de sus propios rituales, el culto a un Marte salutífero, ¿no? En la lucha precisamente no solo contra el enemigo, sino también a favor de la propia salud, ¿no? Y es fundamental también este Marte salutífero porque se le va a utilizar en algunos casos como elemento o como comunicador, un psicopompo de mensajero de las enfermedades hacia el enemigo. En ese contacto que tiene Roma con los bárbaros, ¿no? Los considerados bárbaros, ese enemigo al que los propios romanos van a utilizar a Marte como mensajero de esas maldiciones, de enviar enfermedades a través de sus rituales, ¿no? Y a través de tablillas de maldición o tablas de ficciones. Pero en este sentido, a lo largo de la historia de Roma, se van a incorporar otros dioses de Oriente que van a estar vinculados no solo con la muerte, no solo con las maldiciones, sino también con la salud. Y en este caso tenemos a Isis y Osiris, ¿no? Son dioses egipcios que son incorporados al panteón romano y que en ambos casos van a estar también vinculados al tema de la salud. ¿Por qué? Porque si recuerdan un poco el mito de Isis y Osiris, digamos, la reencarnación y la recuperación de los restos de Osiris por parte de Isis, su esposa, lo que va a simbolizar para el mundo romano es esa recuperación de la vida, ¿no? Esa transformación de la muerte a la vida y precisamente esa función o esa acción es lo que a los romanos les va a servir para adorar tanto a Isis como a Osiris. Y nos vamos a encontrar con que en los templos isíacos se va a hacer una adoración no solo a Isis como ritual de la Magna Madre, ¿no? Una de las consideraciones que también tiene Cibeles, se va a considerar también en los propios templos de Isis, como por ejemplo uno de los más famosos es el de Pompeya, aunque en Roma también hubo 2 o 3 templos dedicados a ella, que se van a hacer cultos también relacionados con la salud. Y nos vamos a encontrar con un elenco en su interior que, por desgracia, arqueológicamente no se nos ha conservado en su gran mayoría, porque bueno, los templos a lo largo de la historia se han ido destruyendo, desmoronando y reutilizando todas las piezas para la construcción de otros edificios en época medieval y moderna. Nos vamos a encontrar unos bancos corridos, seguramente igual que en el templo de Esculapio, donde se ofrendan exvotos, ¿no? O exvotos relacionados con Isis, que son mayoritariamente femeninos, ¿vale? Nos vamos a encontrar con piezas de partes del cuerpo, por supuesto, pero también con útero, con elementos vaginales, etcétera, etcétera. Dentro de los cultos, digamos, salutíferos, aparte de Salus, Spes, Valetudo, Isis y Osiris, Marte, Minerva, nos vamos a encontrar precisamente, y a colación de lo que tengo ahora mismo a mi espalda, es la figura de Glicón. Glicón es una serpiente que es con una cabeza de felino o de canino, de perro, con una melena humana y orejas y una cola precisamente de león, ¿no? Es, digamos, como una especie de, por así decirlo, una quimera, ¿no? Una mezcla de varios seres, tanto reales, que van a formar esta figura. Y esta figura de Glicón aparece precisamente en el siglo II después de Cristo. Y va a tener muchísima fama en el gobierno, en el mandato de Antonino Pío, pero sobre todo en el siguiente, que es de Marco Aurelio. Precisamente quien trae esta divinidad nueva
es un personaje que se llama Alejandro de Abonoteico, que procede precisamente de Alejandría, del norte de Egipto. Y Glicón, en un principio, además esto nos lo dice Luciano de Samosata, no era una divinidad representado, por ejemplo, como una serpiente en piedra, ¿no? en pétrea, sino que nos dice él que era una marioneta de tela, y que el propio Alejandro hacía una especie de teatrillo de marionetas en el que utilizaba precisamente la serpiente. Y relacionado con el tema de la salud, por decir, Glicón se le ha vinculado, y él es lo que abogaba y lo que nos dice Luciano de Samosata, que era hijo de Olimpia y de Zeus, y que posiblemente pudiera estar vinculado incluso como ser o hermano o hijo del propio Esculapio. Por eso su vinculación con el tema de la salud. Olimpia es la esposa de Filipo II de Macedonia y madre de Alejandro Magno, ¿vale? Por eso, si ven la película de Alejandro de Oliver Stone, precisamente ella está rodeada de serpientes, precisamente por el tema de Esculapio y por el tema de que se le vincula con la adoradora de serpientes y posteriormente, en época romana, con Glicón. Glicón, en este sentido, va a tener muchísimo auge a partir de Marco Aurelio, aunque nace con Antonino Pío, pero con Marco Aurelio, incluso el propio emperador, le va a consultar a Alejandro de Abonoteico precisamente algunas de estas, oraciones o del tema relacionado con la salud, pero sobre todo con la adivinación, ¿no? Como oracular, porque Glicón está también muy vinculado con los oráculos. ¿Qué ocurre? Que Alejandro lo que muestra hacia el público, lo que nos dice Luciano, es un huevo que él dice de oca, y que de la oca salió una serpiente, ¿no? Del huevo de la oca salió una serpiente. Evidentemente estamos hablando de gente que no conoce mayoritariamente no conoce los huevos de serpiente, y Alejandro, que era un magus, es decir, un científico, por llamarlo con un término actual, un gran sabio, un astrólogo, alguien que era culto para la época, y Alejandro se aprovechó precisamente de la ignorancia de todo el resto del pueblo para presentar a Glicón y que él fuera el sumo sacerdote, ¿no? De hecho, Luciano nos dice que este Alejandro pues, era un falsario y que siempre estaba engañando a la gente con su marioneta de Glicón. ¿Qué ocurre? Que el propio Marco Aurelio le pide audiencia, y le pide precisamente para un tema de las guerras contra los marcomanos. Alejandro, entre otros adoradores y otros, digamos, adivinadores al respecto, lo que hacen es comentarle que Marco Aurelio tiene que, sacrificar a 2 leones, ¿no? Entonces, para poder ganar las guerras marcomanas. ¿Y qué ocurre? Que Marco Aurelio sacrifica 2 leones literalmente. Pero en la batalla pierde, una de las batallas contra los marcomanos, pierde contra ellos. Y claro, le dice Marco Aurelio a Alejandro, pero ¿qué ocurre? Si tú me has dicho que yo hiciera el sacrificio de 2 leones, y él lo que dijo en este elemento oracular es, no son 2 leones, son 2 legiones lo que tienes que sacrificar, ¿no? La ambigüedad dentro de los oráculos en el mundo antiguo en general, tanto en Grecia como en Roma, estaba a la orden del día. Y precisamente como legio y león proceden etimológicamente de la misma palabra, pues se puede confundir y se puede, evidentemente, lo que ocurrió. Glicón estaba también muy vinculado con el tema de la fertilidad. Por eso, no solo hombres acudían a él por el tema de la virilidad, sino que las mujeres también acudían a Glicón una vez que se pone como divinidad asociada a la salud y que sea adorada y, digamos, construida
una figura, ¿no?, como esta que tenemos aquí a mi espalda, que precisamente mujeres llevaban el útero o elementos de reproducción, tanto pecho como útero, y partes también del cuerpo, lo llevaban ante Glicón precisamente para la petición de la fecundidad, para poder tener hijos y tener una vida, digamos, relacionada con la fertilidad, bueno, con la familia, ¿no? Y precisamente Glicón tiene mucho empuje en el mundo femenino precisamente por esto de la fertilidad. ¿Qué ocurría con esto de la fertilidad? Que esto es una cosa muy curiosa. Las mujeres acudían al espacio, al templo dedicado a Glicón, y automáticamente, según se cuenta por Luciano, ellas quedaban embarazadas, ¿no? Lo que se esconde detrás del relato de esto es que el propio Alejandro de Abonoteico era el que mantenía las relaciones sexuales con todas estas mujeres dentro del templo o en una habitación o en una estancia apropiada para ello. Por eso ellas a priori quedaban embarazadas, no del esposo, no del marido real, sino que quedaban todas embarazadas del propio Alejandro de Abonoteico. Y por eso está muy vinculado con la fertilidad, porque bueno, pues, esto se fue expandiendo y se hizo, digamos, conocido por todos, y bueno, tampoco el culto a Glicón duró hasta el siglo IV. Es decir, que estamos hablando de 2 siglos de culto a Glicón y toda la adoración relacionada también con los oráculos, con la adivinación y con la fertilidad que presentaba Glicón. Así que ahora, además, aquí en la exposición de los dacios del Museo Arqueológico Nacional, como estamos hablando del tema de la salud, también existen una serie de instrumental médico que solamente lo voy a mostrar rápidamente para que veáis que también estamos recreando elementos que están expuestos también en este museo, ¿no?, entre otros. Por ejemplo, todo el instrumental que se utiliza hoy, por ejemplo, elementos de bisturí, que hoy también se va utilizando en la medicina actual. Luego, otros pequeños ganchos, ¿no?, que sirven para abrir las heridas o para sujetar la piel de las propias heridas, que no se cierren, y poder manipular su interior. Las cucharillas, no solo para los ungüentarios y las medicinas, sino también pues, para extraer algún elemento y para abrir algunas partes también de las venas, de las arterias, o de algún caso que se necesite, tiene una parte redondeada un poco más ancha en la parte superior. De todas formas, os invito a que veáis precisamente todos estos instrumentales que están expuestos aquí en la exposición de la Dacia. También, aparte, hay las tijeras para evidentemente cortar. Tenemos unas pinzas, ¿no?, lo que en este caso también son unas pinzas magníficas. Y bueno, y otros elementos de instrumental que son, digamos, también elementos para poner ungüentarios de crema y en las heridas, de cicatrización y demás, ¿no?, cicatrizantes, entre otros usos, ¿no? Y, por supuesto, el tema de otros exvotos que aparecen por aquí, ¿no?, que ya hemos hablado del útero, pero tenemos los oídos por problemas auditivos, también tenemos el exvoto del pezón, para tanto el mundo femenino como el mundo masculino, pero principalmente femenino, por esto de vincularlo con Glicón, y, por supuesto, el tema de la dentadura, donde se muestran precisamente todos los dientes y intentar evitar problemas dentales. Por supuesto, aquí, relacionado con Salus, aquí tenemos una jarrita preciosa que nos ha hecho nuestro compañero Laterensis, que además lo tenemos aquí, de senador, y es una jarrita encontrada en Jaén, que es dedicada a Salus, del culto a Salus, salutífero. Luego les muestro también esta mano que está
está, digamos, ofrendida a Júpiter Dolikenus. Hablaremos de él el 29 de noviembre con otra videorecreación, que además está expuesto aquí en la exposición de la Dacia, Júpiter Dolikenus. Así que vamos a hacer ahora la recreación de lo que sería la deposición de los esvotos, y cómo es ese proceso, ¿no? En el que aquí nada es gratis, literalmente, aquí hay que pagar por hacer la ofrenda, porque ahora van a ver que este pago que van a hacer estos dos hombres, lo que va a servir es precisamente no solo para mantener el templo, lógicamente, sino para poder pagar, según su cuantía económica, pagar un sacrificio de grandes dimensiones o pequeñas dimensiones, según lo que ellos ofrezcan económicamente, y que generalmente se va a sacrificar, sobre todo a Salus, a Spes y a Esculapio, se va a sacrificar un gallo blanco. Un gallo porque está vinculado con Esculapio y con la, digamos, con la huida. Recordemos que el gallo, a la hora de correr, corre mucho, y por eso también se le vincula a Mercurio, a Mercurio, digamos, también como una divinidad salutífera en algunos momentos, ¿no? Para que la enfermedad se escape, y precisamente es el gallo el que va a estar como actor principal en los sacrificios. De todas formas, también nos vamos a encontrar, depende de la cuantía económica y depende también de las festividades, nos vamos a encontrar con animales mucho más grandes como un toro, el sacrificio de un toro blanco a Esculapio como divinidad principal cuando lo hace el emperador o cuando es a favor de la salud del imperio. De hecho, en ese sentido, y ya para terminar la explicación, precisamente en ciertos momentos, cuando hay pestes, ahora con el tema del coronavirus se podría hacer también, existe la figura del dictador de clavis figendi, es decir, un dictador es una figura provisional que fija un clavo que en el templo de Júpiter, en el muro, se clavaba precisamente para fijar todas las pestes, todas las enfermedades que asolaban por la comunidad. Y, por supuesto, nadie podía tener contacto con ese clavo, nada más que ese dictador que clavaba y fijaba el clavo en la pared del templo. Y nos vamos a encontrar con un montón, arqueológicamente no, por desgracia, ya digo, que eso se destruye y se reutiliza los muros y las piedras, pero que nos vamos a encontrar en su momento, si viajáramos hace 2000 años, nos vamos a encontrar en el templo de Júpiter, en el muro, un montón de clavos fijados precisamente para clavar, para fijar ahí el tema de las enfermedades, ¿no? Pues ahora vamos a hacer el tema de la recreación, de la deposición de los esvotos, para que veáis cómo es el proceso, resumidamente ahora recreado, de lo que sería este ritual, ¿no? Vengo a depositar mi esvoto en honor a Salus, para que mi vista sea sanada. Se ha depositado tu esvoto para que Salus te cure la salud y tengas buena vista para el futuro y para la política de Roma. Ahora, por ejemplo, hemos visto que un senador vestido con su toga paratexta, hace su ofrenda del ojo. El tema de la salud es, digamos, interclasista, por así decirlo, es decir, que no es algo solo de los plebeyos, no es solo algo de los pobres, sino que absolutamente todas las clases sociales acudían a los templos y se curaban a través de ellos, o ellos creían que se curaban, porque también había curación a través de los sueños, de forma onírica, y que en algunos casos lo que hacían es hacer estas ofrendas, ¿no? Él, por ejemplo, que él tiene, digamos, economía suficiente, me ha pagado como sacerdote con bastantes monedas. Estas monedas que van a poder ver son tanto denarios como sestercios. Y me ha pagado, afortunadamente, porque su capacidad económica lo puede, con un aureo, con una monedita de oro, en este caso, ¿vale?
para que bueno, pues le haga un sacrificio de a lo mejor de 2 o 3 gallos o algún animal más grande. Evidentemente, con las monedas más utilizadas por esta clase social, que son los denarios, que es esta monedita pequeñita de plata, estos son los denarios, y con la más popular, tanto de todas las clases sociales, con el sestercio, que es una monedita un poco más grande, ¿vale? Entonces, con todo este dinero que él ha ofrecido, pues se le hará una ofrenda más grande. Cuanto más dinero pagues, más más grande va a ser la ofrenda y más él va a creer que los dioses de la salud, o en este caso Salus, le va a curar antes o mejor, ¿no? Ahora, a continuación, otro. Vengo a ofrecer este esvoto en honor a Valetudo para que me dé su favor y me cure los intestinos. Que Valetudo te dé su salud y su favor para curarte tus intestinos. Lo que ha hecho él, como militar en este caso, que además lo podéis identificar porque lleva un puñal, un pugio, en este lado izquierdo, precisamente el tema militar, como hemos comentado muchas veces, estaba muy vinculado a Valetudo, ¿no? Y él ha dado una ofrenda de las posibilidades económicas que podía, y ha ofrecido un dinero un poco más modesto que el propio patricio, que el propio senador, pero que está vinculado a Valetudo. Valetudo no requería tanta economía porque en el aspecto militar no se requiere tanta ofrenda económica, ¿no? Y precisamente por el tema de los intestinos. En el mundo romano, muchas gracias. En el mundo romano, además, relacionado con el tema de los intestinos, hay mucho parásito intestinal, por el tema de compartir las letrinas, hay ciertos alimentos y espacios donde precisamente los parásitos intestinarios eran muy comunes, ¿vale? Ahora ya, para terminar, nos vamos a ir a una vitrina donde precisamente, antes de ir, os vamos a mostrar unos exvotos totalmente distintos y que también están relacionados, en algunos casos, con el tema de la salud y con los cultos mistéricos que vamos a ir viendo a continuación, ¿vale? Así que vamos a ir yendo hacia la propia vitrina y nos vamos a encontrar precisamente exvotos en forma de palmera, como son estos de aquí, estos dos, que son una preciosidad procedentes de Carnuntum, de Austria, y nos vamos a centrar precisamente en estos exvotos en forma de palmera que tenemos aquí en la exposición de la Dacia del Museo Arqueológico Nacional. Precisamente son también exvotos de palmera, como en este caso de láminas de oro, pero en el que yo tengo es de láminas de plata, en estos dos casos. Sin embargo, también hay otros exvotos relativos a otras divinidades y otros dioses, como por ejemplo aquella placa del siglo III después de Cristo, donde está relacionado con el caballo, también como elemento no relacionado con la salud, pero sí relacionado con Epona y con el animal ecuestre, ¿no? Y, por supuesto, aquí tenemos otro relieve precioso, un relieve votivo, matriz también del siglo II o III después de Cristo, que lo tenemos aquí en este lateral, en una preciosidad, que está vinculado también, si ven, en la propia mano, una ofrenda de una paterilla, un platillo, que está ofreciendo a una serpiente, ¿no? Parece ser que es una serpiente y lo que habíamos comentado, que la serpiente estaba vinculado con Esculapio y, por tanto, y luego con la figura de Glicón y, por consiguiente, con el tema de la salud. Así también lo van a poder ver en los propios Lararia, que aparece el Agathos daimon, que es esa serpiente beneficiosa para el culto doméstico y para la salud de los habitantes de esa casa, ¿no? Y ya para terminar esta primera videorecreación, precisamente hay otros exvotos que se hacen por méritos o por petición de la salud que
los hemos traído precisamente porque nos van a vincular con la siguiente videorecreación el 29 de noviembre, que es, por ejemplo, con Júpiter heliopolitano o, por ejemplo, con el dios Sol, también, o una de las palmetas, estos esbotos de palmera, que está dedicado a Júpiter Dolikenus, que luego veremos en la siguiente recreación la figurita preciosa que tienen aquí expuesta en la exposición del Museo Arqueológico Nacional, en la exposición de la Tierra Dácica. Así que hasta aquí la videorecreación, dando las gracias a todos los que nos han visto y al Museo Arqueológico Nacional, y si hay alguna cuestión, algún comentario, alguna pregunta que se pueda hacer ahora o en diferido, pues la respondemos encantados.